Hay ciertos cuentos populares extraños que se repiten en distintas tradiciones culturales de todo el mundo. Entre los más extraños están los que describen los mismos fenómenos misteriosos o conjuntos de fenómenos a los que distintas tradiciones atribuyen causas diferentes. A falta de un término mejor y con la esperanza de evitar una verborrea innecesaria, este autor ha decidido etiquetar los fenómenos extraños que aparecen en estos cuentos populares como eventi, palabra latina que significa suceso. En la primera parte de esta serie de 4, examinamos 3 similitudes entre la demonología católica romana y la leyenda Creek algonquina del Wendigo. En este video, echaremos un vistazo a las misteriosas trenzas encontradas en caballos, ganado y automóviles, y a las diversas explicaciones que les dan las distintas tradiciones folclóricas. Tal vez no haya en el mundo una variedad de folclore que pretenda explicar más misteriosos eventi que asisten a otras tradiciones folclóricas que los diversos mitos y leyendas relacionados con la gente pequeña, conocidos como hadas, elfos, enanos, duendes y todo tipo de denominaciones regionales. Los súbditos de este amplio paraguas folclórico suelen describirse como personas pequeñas, escurridizas y a menudo traviesas con habilidad sobrenaturales que viven en las tierras salvajes y en los márgenes del mundo civilizado. Un motivo recurrente en las tradiciones de la gente pequeña de todo Canadá es su costumbre de trenzar las crines y las colas de los caballos por la noche. Los antepasados de los Kashubian canadienses de las tierras altas de Madawaska, en el este de Ontario, por ejemplo, contaban a menudo a sus hijos y nietos historias sobre despertarse temprano por la mañana y encontrar misteriosas trenzas tejidas en el pelo de sus caballos. Su explicación era que unos enanitos vestidos de rojo habían visitado sus establos por la noche para mimar a sus equinos. En su artículo de 1972, Vampiros, enanos y brujas entre los Kashubs de Ontario, un lingüista llamado Jean-Louis Perkowski observó que el trenzado nocturno de la cola de caballo parecía ser una de las características más definitorias de los enanos de la leyenda kashubo-canadiense. Retorcían colas y crines, dijo uno de sus informantes sobre esta molesta actividad de los enanos. Molestan a los caballos, los trenzan. Otra describió un incidente de su infancia en el que su padre encontró las crines de sus caballos trenzadas de tal forma que era imposible desenredarlas, y comentó que siempre le daba miedo ir a los establos por miedo a los enanos. Historias idénticas aparecen en la Terranova anglo-celta, donde las trenzas se atribuían a las hadas, y en las costas franco-canadienses del río San Lorenzo, donde la culpa recaía en unos duendecillos llamados lutines. En muchas de estas historias, el caballo con trenzas también aparecía bañado en sudor y cubierto de abrojos y cardos, como si acabara de regresar de un largo y duro galope nocturno por el desierto. Por ejemplo, en su libro de 1991, Strange Terrain, The Fairy World in Newfoundland, la folclorista Bárbara Rieti cita a una mujer de Carbonear, Terranova, que afirmaba: «Una noche, mi abuela decidió quedarse despierta en el granero para ver qué pasaba. Alrededor de las 11, las hadas aparecieron, trenzaron las crines de los caballos, saltaron sobre sus lomos y con un grito capaz de resucitar a un muerto, atravesaron el lateral de la Marta y volaron por el patio hasta perderse de vista. El establo quedó intacto y mi abuela apenas podía creer lo que veía en sus ojos. A las 12 volvieron los caballos, pero nadie los montaba». Del mismo modo, el folclorista franco-canadiense del siglo XIX, Honoré Beaugrand, en su artículo de 1904, The Goblin Lore of French Canada, escribió que los granjeros que ofendían a los lutines que moraban en sus propiedades se verían sometidos a una larga serie de molestias y persecuciones de todo tipo. Al duende insultado le encanta vengarse del caballo favorito de su ofensor. Todas las noches, durante meses y meses, trenzará o enredará el pelo de la cola y las crines del animal, y cuando el granjero venga por la mañana a acicalar su roadster, lo encontrará en una situación terrible, todo cubierto de cardos o abrollos. Los lutines legan incluso más leos cuando han sido gravemente insultados. Entran en el establo durante la noche, montan en el caballo y cabalgan a toda velocidad hasta altas horas de la madrugada, devolviéndolo a su cuadra completamente cansado, destrozado y hecho una espuma de sudor. Curiosamente, las misteriosas trenzas de animales nocturnos
también aparecen en un tipo de cuento popular completamente distinto, el del poltergeist. La palabra poltergeist es un término compuesto alemán que significa fantasma ruidoso, un apelativo en parte apropiado, ya que la actividad poltergeist se caracteriza por fuertes golpes, el movimiento violento de objetos inanimados y otras detestables travesuras realizadas aparentemente por algún bromista invisible empeñado en hacer travesuras. Sin embargo, a pesar de lo que parece indicar su nombre en alemán, no todo el mundo cree que la actividad poltergeist sea la manifestación de un fantasma o espíritu travieso, y de hecho es un acontecimiento intercultural en sí mismo, como descubriremos en breve. Muchos parapsicólogos, como se conoce a los estudiosos de los fenómenos psíquicos, han observado que la actividad poltergeist tiende a producirse con mayor frecuencia en propiedades rurales y en hogares con uno o más adolescentes. Los poltergeist parecen sentirse especialmente atraídos por los hogares en los que los adolescentes son mujeres y tienden a sentirse atraídos por los huérfanos. Una granja apartada ocupada por una pareja de ancianos y su hija adolescente adoptada parece ser la condición perfecta para que se manifieste un poltergeist, y ese es precisamente el escenario en el que tuvo lugar uno de los casos de poltergeist más famosos de Canadá. En 1922, un anciano granjero de Nueva Escocia llamado Alexander MacDonald, su esposa, Janet, y su hija adoptiva de 15 años, Mary Ellen, fueron atormentados por una maliciosa entidad invisible que ha sido apodada el espectro de fuego de Caledonia Mills. Los lectores recordarán esta historia de mi libro Misterios de Canadá, volumen Prino. Los problemas empezaron en los establos. Una fría mañana de diciembre de 1922, el viejo Alex MacDonald descubrió que alguien había soltado a sus caballos de los establos en algún momento de la noche. Otra mañana, poco después, descubrió que algún bromista nocturno había atado a algunos de sus animales de forma distinta a como los había dejado. Pronto, el mismo agente misterioso empezó a trenzar las colas de su ganado por la noche. Como dijo un periodista anónimo en un artículo de la edición del 2 de febrero de 1922 del Windsor Star, no se ha sabido nada de la serpiente marina desde que se informó de su congelación en el río San Lorenzo, por debajo de Montreal. Nueva Escocia se ha interesado enormemente por una historia sobre las actuaciones de supuestos espectros procedentes de Caledonia Mills, en el condado de Antigonish, NS. Allí, en un pequeño valle aislado, vivía un granjero llamado Alexander MacDonald y su familia. Pero recientemente, según las historias que ha contado a sus vecinos, Robin Goodfellow o algunos otros espíritus. Robin Goodfellow es el nombre de un duende doméstico o hada en el folclore inglés. Desarrollaron el hábito de montar sus caballos por la noche, devolviéndolos al establo antes del amanecer hechos una espuma, mientras que otros espectros sacaban su ganado de los establos y los conducían por el paisaje y ocasionalmente trenzaban las colas de sus vaquillas. Al poco tiempo, misteriosos incendios comenzaron a declararse espontáneamente en la propiedad de los MacDonald. La perniciosa actividad del escurridizo pirómano aumentó en frecuencia e intensidad hasta que el matrimonio y su hija adoptiva, por temor a su propia seguridad, abandonaron el hogar familiar. Aunque varios artículos periodísticos que cubrieron el incidente achacaron los misteriosos sucesos a todo tipo de estímulos, desde fantasmas a maldiciones u ondas electromagnéticas, la mayoría de los parapsicólogos que estudiaron el caso coincidieron en que el Fire Spook de Caledonia Mills presentaba todas las características de la actividad poltergeist. El renombrado parapsicólogo estadounidense Dr. Walter Prince, por ejemplo, que viajó a la granja MacDonald para llevar a cabo su propia investigación del caso, clasificó el fenómeno de Caledonia Mills como tal en un informe que apareció en el número de 1922 del Journal of the American Society for Psychical Research. En ese artículo, Prince mencionaba específicamente las misteriosas trenzas de animales como uno de los elementos comunes de la actividad poltergeist clásica, escribiendo: el término poltergeist
Se aplica a casos en los que hay un brote de sucesos tales como piedras y otros objetos que vuelan hacia las ventanas o alrededor de una habitación, objetos que descienden fuera de la atmósfera, muebles que saltan y dan tumbos, platos que se rompen, colas de caballos que se trenzan o cortan misteriosamente, incendios que comienzan sin causa visible y cosas por el estilo. Aunque la mayoría de los estudiosos del tema tienden a estar de acuerdo en las cualidades externas de la actividad poltergeist. No existe un consenso universal en el mundo parapsicológico en cuanto a la naturaleza esencial del poltergeist, y por lo tanto no existe un consenso general en cuanto a la causa de los extraños sucesos en la granja McDonald, trenzado bovino incluido. Algunos sostienen que la actividad poltergeist constituye actos de telequinesia perpetrados inconscientemente por las adolescentes en torno a las cuales parece girar. Algunos de los que suscriben esta teoría creen que las adolescentes proyectan involuntariamente varillas psicoquinéticas que provocan las manifestaciones. Otros proponen que esta actividad es obra de espíritus inquietos o maliciosos, que obtienen la energía que necesitan para perpetrar sus travesuras de las emociones hormonales de las adolescentes cuyos hogares frecuentan. El propio Prince sospechaba que los actos de maldad en el caso de Caledonia Mills, al menos, fueron realizados por las manos de Mary Ellen, de quien creía que llevó a cabo los ataques incendiarios y manipuló los animales de su padre en un estado disociado, por lo que no era moralmente culpable de sus actos. Este autor ha afirmado anteriormente que la actividad poltergeist constituye un acontecimiento intercultural en sí mismo. De hecho, muchos demonólogos, como se conoce a los estudiosos de lo diabólico, creen que los golpes fuertes, el movimiento inexplicable de objetos inanimados y otros subfenómenos misteriosos, comúnmente asociados con la actividad poltergeist, son en realidad obra de demonios o de alguna otra variedad de espíritu inhumano, llevados a cabo con el propósito de causar sufrimiento humano. Entre los demonólogos que más han defendido esta opinión se encuentran los ya fallecidos Ed y Lorraine Warren, un matrimonio de Monroe, Connecticut, que investigó la actividad preternatural desde los años 50 hasta los 90. Ed Warren era un artista aficionado y veterano de la Marina estadounidense de la Segunda Guerra Mundial que afirmaba haber crecido en una casa encantada de Bridgeport, Connecticut. Lorraine, por su parte, que también era natural de Bridgeport, profesaba estar bendecida con el don de la percepción extrasensorial, que ella describía como una sensibilidad a la energía psíquica y una capacidad para percibir auras humanas. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el regreso de Ed del frente del Pacífico, los Warren se ganaron la vida vendiendo los cuadros de Ed. Tras desarrollar una fascinación por lo paranormal a raíz de sus experiencias infantiles, Ed solía conducir hasta supuestas casas encantadas de Nueva Inglaterra y dibujarlas, tras lo cual regalaba sus obras a los residentes con la esperanza de que le invitaran a entrar. Así comenzó su carrera de investigador de actividades paranormales. Durante las 4 décadas siguientes, los Warren visitaron cientos de lugares encantados, en los que afirmaron haber presenciado todo tipo de manifestaciones sobrenaturales. Sus experiencias de primera mano, recopiladas en el marco de su fe católica romana, les llevaron a desarrollar una filosofía bien definida sobre la naturaleza de la actividad paranormal que les permitió socorrer a los residentes de los hogares que visitaban. A lo largo de los años, algunos de los casos en los que trabajaron han sido dramatizados en libros y películas de fama mundial, como el libro de 1977, The Amityville Horror, y sus adaptaciones cinematográficas, la película The Haunting in Connecticut y la franquicia de terror de gran éxito Conjuring. Los propios Warren documentaron sus experiencias en 11 de sus libros y en una serie de televisión de principios de siglo titulada Buscadores de lo Sobrenatural, que moderaba su yerno, Tony Spera. Algunos de los casos en los que intervinieron Ed y Lorraine Warren, como el del poltergeist de Enfield, el de la muñeca Annabelle y el juicio de Arne Johnson, figuran entre los más famosos del siglo XX. La experiencia más espeluznante de los Warren, sin embargo, el caso del poltergeist de Donovan de West Hartford, Connecticut, permanece en una relativa oscuridad, confinada a las páginas del libro de Gerald Brittle de 1980, The Demonologist, que generalmente se considera el mejor libro dedicado al tema de la carrera de los Warren.
algunas piezas de medios en línea y varios episodios de Buscadores de lo Sobrenatural. En el prefacio a la edición de 2017 de su libro The Demonologist, el autor Gerald Brittle escribe que los nombres, direcciones, ubicaciones y detalles de identificación similares han sido alterados cuando ha sido necesario, para proteger la identidad de los individuos que fueron testigos o víctimas de los fenómenos. Esta cortesía, aunque noble, supone un obstáculo innecesario para los investigadores, por lo que este autor ha optado por sustituir los nombres falsos en la última edición del libro de Brittle por sus homólogos reales, que aparecen en las ediciones anteriores del libro. Los miembros de la familia Donovan, cuyo hogar fue aterrorizado por el poltergeist mencionado, incluyen al padre Ted Donovan, a su hijo Brian Donovan y a la hija de Ted, Patty Donovan, a quienes se hace referencia en la edición de 2017 del libro de Brittle como Peter Beckford, Eric Beckford y Vicky Beckford, respectivamente. Según Ed y según Lorraine, comenzó Tony Spera en un episodio de Buscadores de lo Sobrenatural dedicado a la historia de los Donovan, es probablemente el caso más horrendo en el que han estado involucrados en los últimos 25 años. Este caso de esta noche, el caso Donovan, es, creo que dijo Ed, en una escala del 1 al 10, un 10. Dices que es un 10, vuelve a decir Ed Warren más adelante en el programa. Es un 20. Según los Warren, en algún momento de 1973, Patty Donovan, de 18 años, de West Hartford, Connecticut, compró una tabla Ouija y empezó a utilizarla en la intimidad de su dormitorio. Aburrida y sola, explica Brittle en su libro, buscaba emociones. Su familia, estricta y religiosa, la controlaba a ella y a su hermano, Brian, de 15 años. Adolescente melancólica, Patty tenía pocos amigos y se encerraba en sí misma. Una noche, en vano, decidió intentar encontrar un amigo en el tablero de la Ouija. Esa noche, Patty utilizó la plancheta para comunicarse con lo que, en un principio, pensó que era el espíritu de un niño muerto. La entidad jugó con sus vanidades, diciéndole que era guapa y obsequiándola con detalles inventados sobre su anterior vida en la tierra. Cuando Patty le preguntó su nombre, el espíritu respondió que no le estaba permitido compartir esa información con ningún alma viviente. Patty mantuvo correspondencia con la misteriosa entidad, a la que llegó a considerar su novio durante casi un año. Finalmente, el 2 de marzo de 1974, le rogó que se mostrara ante ella. La joven de 19 años, Patty Donovan, había cruzado la línea, escribió Brittle sobre la petición. Ella invitó a un espíritu demoníaco a manifestarse. Aunque la chica engañada dio este permiso sin saberlo, cometió una transgresión sobrenatural del más alto orden. Lo que resultó fue quizás el peor caso de ataque diabólico que los Warren hayan experimentado jamás. En los meses que siguieron a la invitación de Patty, la casa de los Donovan fue objeto de toda clase de indignidades que tenían las características de la clásica actividad poltergeist. Caían piedras sobre esta casa, dijo Ed Warren en una entrevista con Tony Spera. Aparecían a unos 6 metros por encima del tejado de la casa y bajaban en un lento zigzag, desafiando a la gravedad, golpeando la casa a veces muy suavemente, pero otras veces rompiendo ventanas. El agua salía de una pared donde no había tuberías para el agua. Golpes, golpes por toda la casa, golpeando como un puño gigantesco, golpeando las paredes, los techos, el suelo, hasta el punto de llegar a agrietar las paredes. Los frascos de aliño para ensaladas, pasta de dientes y otros líquidos se esparcían por las alfombras y se arrojaban contra las paredes. Los armarios llenos de valiosa vajilla se hicieron pedazos. Los muebles se movieron por la casa como por su propia voluntad y se escribieron obscenidades en las paredes con tinta roja. Era la clásica actividad poltergeist realizada con extraordinaria intensidad. El 12 de abril de 1974, Ted, el padre de Patty, buscó a los Warren y les rogó que ayudaran a su familia a deshacerse de su huésped no deseado. Ed y Lorraine accedieron y visitaron la casa en compañía de un joven sacerdote católico llamado Padre William R. Charbonneau, por cierto, capellán oficial del futuro equipo de hockey de la NHL, los Hartford Whalers, que más tarde se convertiría en capellán militar con el rango de general de brigada en la Guardia Nacional Aérea de Connecticut. A lo largo de varios meses, el padre Charbonneau y los Warren sufrieron diversos horrores en casa de los Donovan. Ed fue violentamente acuchillado en el brazo por garras invisibles
e inmovilizado contra la pared por una silla flotante. Lorraine, por su parte, vio cómo una puerta entera se desmaterializaba ante sus ojos, disolviéndose en la nada en oleadas. Un incidente que, según ella, fue lo más aterrador que experimentó en su vida. «Piense en una persona sin compasión alguna», dijo Ed, sobre las entidades sobrenaturales que se habían instalado en la casa de los Donovan. Esos espíritus de esa casa, a los que llaman poltergeist, son el mal total, destruyen cualquier cosa, no importa lo que sea, y cuanto más sufres, más les gusta. A pesar de la firme convicción de Ed y Lorraine Warren de que las entidades de la casa de los Donovan eran de naturaleza demoníaca, una de sus experiencias en West Hartford evoca con fuerza el trenzado de fibras animales vehiculares, atribuido, en otras tradiciones, a personajillos, poltergeist y brujas. ¿No le pasó algo a tu coche allí?, preguntó Tony Spera sobre esta experiencia en una entrevista el 7 de noviembre de 2000. «Déjame que te cuente», respondió Lorraine. «Teníamos un Chevette nuevecito, completamente nuevo. Creo que el coche no tenía ni 300 kilómetros. Ed no quería aparcarlo en su entrada, así que lo aparcó en la calle, delante de su casa, todo cerrado». A pesar de esta precaución, Ed y Lorraine volvieron más tarde a la calle y se encontraron con que el limpiaparabrisas había sido arrancado de alguna manera de la parte delantera del coche y colocado en el asiento del acompañante. También habían arrancado la palanca de los intermitentes, aunque el coche seguía cerrado. Sin otra alternativa, los Warren llamaron a una grúa para que llevara su nuevo vehículo al concesionario Chevrolet para repararlo. Ese mismo día, los Warren recibieron una llamada del mecánico asignado a su vehículo que les preguntó si le estaban gastando una broma. «Fue muy embarazoso», explicó Lorraine. «Los cables de debajo del capó del coche estaban todos trenzados, como si trenzaras el pelo. Estaban todos trenzados juntos.